¿Qué tal, Ángel? Buenos días. Buenos días a todo tu amplio auditorio, a toda la amplia cobertura que tiene XBX, Poder Informativo, La Grande de Tabasco, a través de todas las plataformas de redes sociales. Y bueno, Ángel, estaba escuchando tu información antes de ir al corte y creo que es muy importante, Ángel, puntualizar que fueron los diputados federales de Morena y los de Morena de Tabasco quienes aprobaron que se pueda embargar el salario a los trabajadores en caso de un adeudo con alguna firma comercial. Y hay que recordárselo muy bien, porque luego van a ir por el voto para ocupar un cargo público y van a volver a prometer cosas que no pueden cumplir, entre ellas la de salvaguardar el precepto más importante de un trabajador, su salario. Y hay que decirlo con todos sus nombres, letras y apellidos. Los diputados federales de Morena, Carla María Ravelo, Óscar Cantón Cetina, Lorena Méndez Denis, Mario Rafael Yergo, Yanis Contreras García, Manuel Rodríguez González y Marcos Rosendo Medina Filigrana, los 6 diputados de Morena, todos, 7, los 7 diputados de Morena, diputados federales, todos aprobaron que a los trabajadores se le embarguen sus salarios para que puedan cubrir los empréstitos, los créditos, los préstamos que tengan con casas comerciales. Ese es el talante, eso es el verdadero perfil y la verdadera personalidad de quienes se dicen defensores de los intereses de los ciudadanos y del pueblo en Tabasco y en México. Que no se les olvide el nombre de estos 7 diputados federales de Tabasco que aprobaron esta medida que verdaderamente lesiona y lacera el bolsillo de todas las familias mexicanas. Porque ¿qué familia mexicana, Ángel, y qué familia tabasqueña no tiene deudas? La situación económica ha venido a recrudecerse la crisis, es imparable el alza en los precios de los productos básicos y de los de alto consumo, así de que evidentemente pues todas las familias estamos pasando por momentos difíciles y esto les valió un comino a los 7 diputados federales de Morena que representan a los tabasqueños en el Congreso de la Unión. Todos ellos votaron a favor de que se les embargue su salario a los trabajadores por causas de un empréstito. Y bueno, Ángel, entrando en materia por el tema que preparé para este día, obviamente tenemos que platicar sobre la inauguración del nuevo aeropuerto Felipe Ángeles en las inmediaciones de lo que es la Ciudad de México, el Estado de México y el Estado de Hidalgo. Para comenzar, decir que, bueno, hace 22 años que no se construía en México, no se ponía en marcha un aeropuerto, ahora se logra a medias, también hay que decirlo. Lo que hizo el presidente de la República fue simplemente inaugurar una parte de todo lo que es el proyecto del aeropuerto internacional, lo que pretende ser internacional Felipe Ángeles. Es importante decir que sin lugar a dudas fue una victoria política para el presidente López Obrador que le permitió, entre otras cosas, ponerle una cortinita de humo a toda esta gran crisis que existe al interior de su gabinete por los conflictos abiertamente ya públicos, los enfrentamientos entre una buena parte del círculo de poder que le rodea, como es el fiscal general de la República, la entonces secretaria de Gobernación y hoy presidenta del Congreso del Senado de la República, Olga Sánchez Cordero, el ex consejero jurídico, el señor Julio Scherer Ibarra, inclusive ahora también involucrado el actual secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, por citar a unos cuantos. Entonces, la inauguración de este aeropuerto le sirvió al presidente para desviar la atención de este tema
que sin lugar a dudas le vuelve a golpear debajo de la zona de flotación de la credibilidad, la confianza de su administración. Sin embargo, hay que decir que para poder hablar si el aeropuerto cumple o no con ciertas especificaciones, por lo menos en lo que fue inaugurado, pues se tendrá que ir al aeropuerto para poderlo hacer. Lo que sí tenemos que decir, y ya hay datos confirmados, evidenciados, publicados sobre la materia, es que las obras que se entregaron en la inauguración, entre comillas, que hizo el presidente de la República, pues están también enmarcadas en un halo de poca transparencia que genera muchas interrogantes sobre la conducción que incluso la Secretaría de la Defensa Nacional, como instancia responsable de su construcción, hizo para poder cumplir en tiempo y en forma, por lo menos con esta etapa de lo que será el aeropuerto Felipe Ángeles. Y mira, Ángel, auditorio de Poder Informativo, el Grupo Mexicanos contra la Corrupción, que se ha dedicado y que se especializa sobre todo en hacer investigaciones en materia de transparencia sobre el manejo de los recursos públicos, señala que al menos una decena de empresas de nueva creación, es decir, constituidas entre 2019 y 2020, que surgieron al vapor de la apertura del trabajo del nuevo gobierno federal de Morena, obtuvieron 21 contratos para obras en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles por más de 1,573 millones de pesos. Es decir, estas empresas fueron creadas ex profeso porque se les adjudicaron en casi todos los momentos, en casi todos los casos, por adjudicación directa, los contratos para la proveeduría de una cantidad impresionante de requerimientos que tiene el Felipe Ángeles. Entonces son 21 contratos, son decenas de empresas y puedo decirte que de acuerdo a esta investigación de Mexicanos contra la Corrupción, la principal beneficiada con el mayor monto de todos los contratos a los que Mexicanos contra la Corrupción y la impunidad tuvo acceso es Alstef México SADCB, constituida el 24 de julio del 2020. Esta empresa obtuvo un contrato por más de 1,475 millones de pesos para el suministro integral del sistema de manejo de equipaje mediante un procedimiento de adjudicación directa internacional abierta presencial, luego de que en junio se declaró desierto un proceso de contratación por invitación a cuando menos 3 personas. También hay que decir que lo interesante es que Alstef de México nace después de que se declaró desierto el procedimiento y a las 3 semanas de su creación obtuvo el contrato directo. Y como estos temas, Ángel, como este caso de esta empresa, Mexicanos contra la Corrupción da cuenta muy puntual de todas estas empresas que se crearon al vapor para asignarle los contratos directamente. Otra cuestión también muy importante que investigó Mexicanos contra la Corrupción y que sin lugar a dudas deberá aclararse en el marco de la apertura de las actividades del aeropuerto Felipe Ángeles, es la que un empresario ligado con una compañía fantasma que envió toneladas de leche a Venezuela a través de un presunto prestanombres del presidente Nicolás Maduro, obtuvo 2 contratos por hasta 184.5 millones de pesos para vender acero para la obra del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. La Secretaría de la Defensa Nacional le asignó entre 2019 y 2020 2 contratos en Santa Lucía a Prometallic SADCB, que tiene como accionista a Humberto Marcos Corella, que durante 12 años fue socio y administrador de Grupo Brandon, empresa que envió toneladas de leche de mala calidad a Venezuela como parte de una trama de lavado de dinero que encabezaba al ESAP, supuesto prestanombre del presidente Nicolás Maduro. Pero no acaban ahí todos los temas, Ángel, y es que si recordará el amplio auditorio de XCBX y tú mismo, al inicio de esta administración federal,
se emprendió una lucha, una persecución contra las llamadas empresas factureras. Pues resulta que la Secretaría de la Defensa Nacional otorgó contratos por más de 140 millones de pesos para la construcción del aeropuerto de Santa Lucía a empresas vinculadas con las famosas empresas factureras, empresas fantasmas. Entonces, pues por todo esto, evidentemente, recordará también el auditorio que el gobierno federal declaró que todos los temas del manejo de recursos, la construcción del propio aeropuerto iba a ser información que no iba a poder ser dada a conocer públicamente, se iba a restringir por más de 5 años. Entonces, hay muchos puntos oscuros que deberían de ser aclarados en cuanto a todos los millones de pesos que se destinaron para la construcción, por lo menos de esta etapa, y lo que se sigue otorgando con recursos públicos para ir avanzando en esta obra. También un punto que ha generado muchísimas dudas es que inclusive a los generales, a los militares que se les responsabilizaron por segmentos de la obra, se les permitió, se les abrieron cuentas personales a donde la Secretaría de Hacienda se le asignaban, se le enviaban los recursos que se van a utilizar para la construcción de esta obra del gobierno federal. Y bueno, también decir que por lo menos en una primera etapa el Felipe Ángeles no va a ayudar en lo como se preveía a descongestionar el aeropuerto internacional de la Ciudad de México, todo lo contrario. Las personas que tengan el mal tino de tener que trasladarse a la Ciudad de México y que la aerolínea haya decidido que ese vuelo llegue, aterrice o salga del Felipe Ángeles, pues ahora tendrá que dosificar muy bien sus tiempos, planificar muy bien sus tiempos de traslado, porque no es fácil trasladarse de la Ciudad de México hasta el Felipe Ángeles y viceversa. Entonces, esto es muy importante para tomarlo en cuenta si tienen conexiones. Por ejemplo, en el caso de Tabasco, el último vuelo de Aeroméxico que sale de la ciudad de Villahermosa ya no aterriza en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, sino que llega al Felipe Ángeles. Por eso fue el primer vuelo que salió, porque es el vuelo cuyo avión pernoctó una noche antes para poder estar y ser el primer avión que saliera del Felipe Ángeles el día de la inauguración. No se puede comparar todavía, por supuesto, el número de operaciones que tiene el Felipe Ángeles con el número de operaciones que tiene el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. También hay que decir que ninguna aerolínea internacional prestigiada, reconocida, de entrada ninguna europea y ninguna norteamericana, aceptó volar, llegar, aterrizar o despegar en el Felipe Ángeles. Lo siguen haciendo en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México, y solo una aerolínea venezolana le salvó a la 4T el hecho de poder decir que es un aeropuerto internacional con un vuelo obviamente programado por ellos para tal fin. El tema Ángel dará mucho de qué hablar, es un aeropuerto que va a tardar muchos años en poder madurar técnicamente y que pueda cumplir con sus objetivos. Pero también hay que decirle al auditorio, es un aeropuerto que vamos a pagar todos los mexicanos y vamos a seguir además pagando la deuda de que se incrementó notablemente por la decisión del presidente Andrés Manuel López Obrador de suspender la construcción del Aeropuerto Internacional de Texcoco que iniciara Enrique Peña Nieto. Entonces, sí señalar también que por ejemplo, el gobierno federal pues está aplicando estrategias para que las aerolíneas se vean forzadas a llevar más vuelos al Felipe Ángeles. Por ejemplo, si una aerolínea hoy le pide a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes que le amplíe el número de vuelos que aterricen o salgan del aeropuerto de la Ciudad de México, empiezan a decir que ya está saturado y que si lo quieren hacer se tienen que ir al Felipe Ángeles. Faltan todas las obras de comunicación y de enlace con la Ciudad de México. Esto hace actualmente que haya
mucha pérdida de tiempo. Esto lo tienen que tomar en cuenta las personas que vayan a trasladarse de uno a otro lado. Y me daba mucha risa que cuando inauguraron el Felipe Ángeles le preguntaban al señor Carlos Slim, el hombre más rico de México, presidente del gran consorcio que alberga, entre otras empresas, Sambors, Telcel, Telmex, entre otras, y muchas acereras, que sí que opinaba del aeropuerto Felipe Ángeles. Y pues obviamente el señor dijo, el ingeniero Slim dijo, pues está muy bien, es espectacular. Pues cómo no lo va a decir si le acaban de perdonar la vida y en la Ciudad de México el presidente de la República, al archivar y darle carpetazo al gravísimo accidente de la línea 12 del metro, en donde justamente en el tramo que le tocó, que se le fue asignado, se le fue adjudicado al grupo Carso, fue en donde ocurrió este accidente que tan lamentablemente cobró vidas de personas inocentes. ¿Qué hicieron en el gobierno federal y en la Ciudad de México? Acordaron con Slim que él se encargaría de las reparaciones, pero se le dio carpetazo, no hubo una sanción ni pecuniaria ni de otro tipo a la empresa de Carlos Slim, y por supuesto él va ahora al Felipe Ángeles y dice, bueno, pues evidentemente es un aeropuerto espectacular. Solamente será en la aplicación, en el uso de este aeropuerto, cuando veamos cuáles sean sus deficiencias. Pero hoy lo único que se inauguró fue una pista, una sala de llegadas y de salidas con muchas limitaciones, con muchas deficiencias, que para bien de México, para bien de los turistas que vienen a México, ojalá los puedan ir remediando y resolviendo, y que continúe la construcción de todas las obras periféricas y aledañas que son tan necesarias para la buena marcha de un aeropuerto de clase mundial. El aeropuerto Felipe Ángeles hoy no es un aeropuerto de clase mundial y México sigue adoleciendo de ello. Ángel. Licenciada, agradezco como siempre su participación y pues estaremos pendientes de, además, agregar que como parte de pues la voluntad del presidente, la declaración de donde iba a ser el Naim, área natural protegida, que fue un decreto emitido ayer mismo, que viene pues a cerrar pues esta situación del desacuerdo del presidente, que antes que tomara posesión pues hizo una consulta con participación de solamente 7% de la población mexicana, y que dijo era necesario cancelar, y que supuestamente lo consultó, y que costaron miles y miles de millones de pesos con cargo al erario. La conclusión que dicen algunos, ese gasto también se debe sumar a la construcción de la remodelación de la base aérea de Santa Lucía. Gracias. Gracias, Ángel. Muy buenos días. Buenos días.